Hola, buenas tardes, estimada profesora y compañeros. El día de hoy hablamos sobre el caso práctico. El día 12 de noviembre del 2016, mediante resolución judicial en la Ciudad de México, se tramitó una demanda de divorcio del matrimonio integrado por Farid Farrow, de nacionalidad franco-argelia, y la señora María del Carmen Holguín Azúa, de nacionalidad española, ambos con residencia en México, Distrito Federal, en donde contrajeron matrimonio y propusieron un hijo con nacionalidad México-francesa, con edad de 4 años, a lo que el Tribunal Mexicano otorgó un régimen de visitas en el cual el señor Farid podría tener derecho de pasar vacaciones con su menor hijo, de nombre Said Farid Holguín, en la provincia de Argelia Batna, en fechas del 18 de noviembre al 3 de diciembre, con la finalidad de convivir con la familia de su señor padre. En un mes después, su padre decidió desplazarse a Qatar diciendo que había conseguido ahí un trabajo y no regresaría al menor. Por tal razón, la madre opta por ir a ese país para ver cuál es la situación de su hijo, y la madre constatara que el menor está con su padre en Qatar y éste se niega a devolverlo. Por lo anterior, detonan las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la ley aplicable en caso de convenio de cooperación internacional que haga posible que la madre presente la reclamación para recuperar la custodia del menor al lugar en donde el menor tenía su residencia habitual? Bien, el Convenio de La Haya establece la obligación del Estado de refugio de restituir inmediatamente al niño. Sin embargo, también establece una serie de situaciones en las que el Estado requerido podrá eximirse de cumplir con esta obligación. 2. ¿Existen normas procesales en nuestro país para hacer prosperar la reclamación de la madre? La respuesta es sí. 3. ¿Qué normas determinan la competencia o incompetencia judicial internacional del Tribunal Mexicano, Argelión Francés o Qatar? Para el Estado mexicano, comprendido con el respeto a los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes, y en el cumplimiento con lo establecido en el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha ratificado la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 4. ¿Cuáles serían las leyes aplicables para fijar los alimentos, custodia y regímenes de visitas en este proceso? Conforme a la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Elementarias en el ámbito de la aplicación, el artículo 1 nos hace mención que tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias y así como la competencia y la cooperación procesal internacional cuando el acreedor de los alimentos tenga un domicilio o una residencia habitual en un estado parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio y residencia habitual, bienes o ingresos en otro estado parte. 5. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre la legislación mexicana, Argelia, francesa y de Qatar? Bien, con la presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los estados podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de Organización de los Estados Americanos y así transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de la denuncia, la convención cesará en sus efectos para el estado denunciante y quedando subsistente en las demandas del estado parte. 6. ¿Cuáles son las diferencias entre las legislaciones antes señaladas? Ok. Como primero tenemos que la recepción y jerarquía del derecho internacional, constitucionario o convencional, respecto al derecho del doméstico o nacional se resuelve de acuerdo con lo previsto en la constitución de cada uno de los estados. En segundo lugar, tenemos que un estado no puede alegar disposiciones de su constitución para negarse a cumplir un tratado, pues si lo incumple, incurre en una responsabilidad internacional únicamente. 7. ¿Qué argumentación presentaría cada parte para defender su derecho? Ok, hay que dejar claro que la relación entre el derecho internacional y el derecho interno es uno de los aspectos básicos del derecho internacional, pero debería serlo del derecho constitucional también, por lo cual la teoría de las fuentes del derecho deben considerar como una de ellas el derecho internacional. Así el análisis del tema se puede hacer desde un punto de vista teórico como desde el aspecto del derecho positivo vigente de cada uno de los estados. 8. ¿Cuáles son las reglas sobre esta competencia en este caso? Bien, como ya hemos visto, no hay uniformidad en las constituciones respecto tanto a la incorporación del derecho internacional como a lo de los tratados o convenios. A su vez, la jerarquía y a la forma de resolver los conflictos entre los dos estados o los estados que intervengan, entre los ordenamientos jurídicos
y a lo necesario que hacer un solo análisis del derecho constitucional comparado como lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia internacional. 9. ¿Qué legislación debe dictar la resolución y cómo se podría obligar a su cumplimiento? Bien, hemos dejado claro y estamos de acuerdo que lo anterior hay que dejarlo concluido en que la jurisprudencia internacional acepta que un Estado no puede alegar incumplimiento de sus disposiciones de derecho interno, incluida su constitución, para negarse a cumplir un tratado y que si lo incumple incurre solamente en una responsabilidad internacional. 10. ¿Cuáles son los puntos de conexión en el caso? Partimos de afirmar que los tribunales nacionales declararán su competencia judicial internacional al concurrir en su territorio alguno de los puntos de conexión establecidos en su ordenamiento legal. Para ello, también hemos entendido que los problemas que existen es la aplicación directa de los tratados internacionales. Esto ya que algunos estados se sigue la concepción monista y por ende los tratados no son directamente aplicables. 11. ¿Cuáles son las diferencias de legislaciones en relación al matrimonio, divorcio, guardia y custodia y regímenes de visita? Bien, como ya lo hemos visto en los procedimientos de patria potestad, guarda, custodia, velando por los intereses principalmente del niño y por su desarrollo integral, así atendiendo a las circunstancias del caso en concreto y a la legislación de la entidad federativa de la República Mexicana, sea el caso, podrán intervenir instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público a su vez. Por ello, la patria potestad, guarda y custodia reconocen derechos de niñas y niños, adolescentes, de derechos humanos contemplados y protegidos en los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las legislaciones de los estados de la República Mexicana.